Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Silvia nuevamente con ustedes, transmitiendo un nuevo video desde este hermoso pedacito de cielo que Dios tan gentilmente me ha permitido tener por acá. Estamos ubicados en la ciudad de Guatemala y en nuestros videos queremos compartir un poquito sobre ciertos cuidados y ciertas características que tienen las plantas suculentas. Las suculentas son aquellas plantas, que también conocidas como plantas grasas, que tienen retención de agua o de líquido dentro de lo que son sus hojas y dentro de lo que son sus tallos, porque al estar en un lugar donde llueve poco, necesitan tener reservorios de agua para subsistir, provenientes de áreas que son áridas. No necesariamente vamos a entender por árido que sea un lugar caluroso. A veces los lugares áridos son aquellos lugares que también son fríos. Lo único es que en esos lugares no suele llover. Entonces, por eso tendemos a decir, son provenientes de un lugar desértico. Y bueno, sí, son provenientes de un lugar donde no llueve, pero no necesariamente son lugares que vayan a ser cálidos. Pueden ser frescos o fríos, pues, ¿verdad? De diferentes temperaturas, dependiendo de la altitud en la que se encuentre. Y bien, el día de hoy quiero hablarles de una echeveria que hemos tenido acá a la vista varias veces, la he compartido, que teníamos mal clasificada como una echeveria Flying Cloud. No se llama echeveria Flying Cloud, sino se llama Echeveria Sweet Snow. Actualmente la International Crassula Network, que es el ente oficial que regula la clasificación de todas las plantas en híbridos, cultivares, especies, plantas que no tienen una identificación determinada, dentro de lo que son las plantas grasas, son las que llevan la voz cantante en cuanto a clasificación, identificación y registro de estas plantitas. Entonces, para mí es una planta muy apreciada porque me parece una belleza. O sea, no solamente sus características físicas, sino su resistencia es impresionante. Acompáñenme y vamos a ver todo lo que tengo yo para compartirles de esta linda echeveria. Antes que nada, permítanme presentarles entonces a la echeveria Sweet Snow. Es esta reina que tengo yo en mi jardín, ubicada en un lugar donde le da el sol bastantes horas al día. Vean esos colores. Pues bueno, tiene ella una forma de roseta que no llega a separarse demasiado del suelo y que es realmente unos coloridos muy especiales que van desde el crema hasta el rosado intenso, dependiendo de la exposición solar que le vayamos a dar. Esta planta es variegada, ¿sí? No sé de cuál planta proviene, ¿sí? Pero si la observamos, tiene los colores determinados por la clorofila hacia el centro de las hojas y hacia las orillas. Van a ver, hacia las orillas vamos a ver que tiene también pues un poquito de variegación. Vean ustedes aquí una hojita, vamos a ver si logramos que enfoque, ahí enfoca. Y la orillita donde vemos más claro, o sea, como un color crema rosado, es el área donde está dispuesta la variegación, que se va a tornar, acompáñenme, vamos a ponerla acá, se va a poner mucho más rosada a medida que nosotros la tengamos expuesta al sol. Esta planta le gusta mucho el sol, es resistente y para alcanzar estos colores necesita por lo menos unas 8 horas, 6 a 8 horas de exposición solar. Yo la tengo en sol filtrado, pero puede estar perfectamente a sol directo, que no se va a quemar con facilidad. Como ustedes la ven ahí, es una plantita muy resistente a las plagas.
nunca me ha dado problema con hongo, ni con cochinilla, ni con pulgones, gracias a Dios. Todavía no me ha florecido. A ella tuve que decapitarla a principios del año pasado, como en febrero, porque empecé a ver que se reducía su tamaño. Entonces sospeché de nemátodos y cuando desplanté pude corroborar que la plantita en efecto tenía nemátodos. Entonces la tuve que decapitar y le ha tomado pues un tiempo volver a crecer. Es de lento crecimiento, por tanto, y nosotros pues tenemos que poner mucha atención. Aquí tenemos una hojita que está terminándose de secarme y es una belleza que tenemos que cuidar y que ponerle atención en cuanto a lo que es la disposición del sol, la cantidad de riego que le vamos a dar y el tipo de sustrato que le vamos a poner. El tipo de sustrato que esta plantita tiene es un sustrato bastante mineral. Yo les diría que estamos hablando de un sustrato que tiene el 70 u 80 de piedra caliza y el 20 o 30 de un compuesto entre pitmos y humus de lombriz, y bueno, también tiene ceniza. Tiene varios componentes que nos van a permitir obtener un sustrato bastante drenante, bastante suelto, que va a proveer de un espacio aireado que puede drenar fácilmente hacia la parte baja. Vean, tiene un orificio bastante grande para que pueda salir el agua con facilidad y no se encharque. Eso es el éxito del cultivo de las suculentas y esta no es la excepción. Es una planta que en términos generales, como les decía, es muy resistente. Ella ha tolerado bien hasta cierto punto un poco de más de humedad, porque si ustedes observan sus hojitas, que son en forma de cuchara, pues obviamente son más delgadas. Miren el grosor de estas hojitas. Aquí se las muestro. Miren, no son demasiado gruesas. Entonces sí requiere riegos por lo menos una vez a la semana para que ella pueda subsistir perfectamente. Yo le había estado dando riegos cada 4 días cuando recién pasé las plantas para este espacio y no representó ningún problema. Entonces, pues los riegos, como les decía, pueden ser cada 7 días perfectamente, y debemos hacerlo alrededor de ella, no nunca encima de su roseta. Y si lo hacemos así, lo dejamos estar un momentito y luego lo soplamos con una bombita para evitar que en el centro, o sea, en el ápice, vaya a formarse una burbuja que pueda quemarla o que, lo que es peor, la pueda podrir. Ahora está un poco sucia, está manchada más que sucia la plantita, porque yo esta semana les apliqué su dosis de mantenimiento de fungicida. Como les había contado en otro video, tuve el problema de la aparición de hongos en esta época en que tenemos tantas ondas frías y que hay un contraste de temperatura muy marcado, tanto de día como de noche. O sea, hay una diferencia de 10-15 grados de temperatura, y esto ha hecho la proliferación de hongos en algunas plantas. Por esa razón, pues yo las vivo fumigando una vez al mes, y aún así me he llevado sorpresitas. Así que véanla, ya casi ha crecido a su tamaño original. Creo que sí, todavía puede ser más grande, pero la diferencia entre la planta conocida como Flying Cloud y la Sweet Snow es justamente la forma de sus hojitas, ¿sí? Mientras esta las tiene bastante, sí terminan en punta, pero son bastante redondeadas, la Flying Cloud las suele tener más alargadas y más grandes. Por eso ahí surgió pues la confusión y fue mal identificada y de alguna forma vendida con el nombre erróneo. Esto es un poco complicado a nivel de la venta de plantas, porque resulta ser
que a veces la gente se confunde al nombrarlas y casi les queda el nombre erróneo ya instalado. Y es que fíjense que no todas las personas que venden suculentas pues están del todo empapadas en cuanto a lo que son sus nombres, lo que son sus características o pues los términos de cultivo adecuado que deben seguirse. Esto puede ser un poquito complicado cuando estamos hablando de plantitas que vienen, por ejemplo, de Corea, que a veces vienen con un nombre que es un nombre de fantasía, no es un nombre científico. Ustedes no es lo mismo que digan Echeveria laui a que digan Echeveria sweet snow. La Echeveria sweet snow tendrá un nombre científico. Aún estuve yo buscando información y referencias de esta plantita en internet. Busqué en el International Crassula Network, que como les decía es el ente oficial. No la tiene clasificada, es decir, es una planta que aún obedece a un nombre de fantasía, más no ha sido registrada aún. Esto del registro de las plantas no se hace inmediato, toman tiempo, a veces años. Entonces, porque para poderla identificar como tal hay que estudiar diferentes ejemplares en cuanto a su comportamiento, sus características y prácticamente pues la forma en que se van a reproducir. Esto es algo que nosotros simples mortales desconocemos, pero los cultivadores de altos vuelos y que tienen realmente el liderazgo ya tienen un paso más adelante que nos va a permitir tener el nombre exacto de la planta, sabiendo que este ejemplar es una especie de Echeveria sweet snow y no hay equívoco, ¿verdad? La laui, que es la que estaba mencionando antes, es una planta que está catalogada como especie, es decir, fue encontrada en su hábitat natural como tal. Y entonces, catalogada como especie, pues solamente es de distinguirla entre los diferentes peñascos en las regiones allá de México, donde ella suele crecer. Ahora está en peligro de extinción en realidad, ¿verdad? Entonces, nosotros todos los cultivadores hemos ido procurando reproducirla y hacerle el favor de que sea una planta más difundida. Pero en nuestros espacios ya viene siendo una especie de cultivar, no porque sea clasificado como tal, sino por el tratamiento que le damos. Es decir, yo la tengo porque la adquirí, no porque la haya encontrado en el patio. Pues en el patio, mi patio no se reproducen. Entonces, digamos que su reproducción es más controlada. Entonces, ustedes ven una Echeveria laui y van a ver que tiene las mismas características. Véanla, está floreciendo, es una chulada. Pero ella es una Echeveria especie, es decir, la naturaleza se encargó de crear esta chulada. No tiene intervención de la mano del hombre en su creación ni en su reproducción probablemente, ¿verdad? Pero no fue creada por el hombre, es a lo que voy. Pues esta asumo que viene siendo un híbrido. No encontré información de quién pudo haberlo creado. Como les decía, suelen ser plantitas provenientes de Corea, resultantes de la cruza controlada de otras plantitas. Entonces, pues realmente lo que les puedo compartir más que de su morfología y de sus características es más sobre lo que es los cuidados que le doy. Ay, pero ¿qué creen? Miren lo que acabo de descubrir. Tiene un bebecito, trae su primer hijuelo, me muero. ¿Qué les puedo decir? O sea, ahorita que la acabo de colocar y todo, veo que ahí está su bebé, me muero de veras, es una chulada. Miren su hijito, es una chulada, por Dios. Mi niña hermosa. Gracias por darme un hijito. Es una belleza. Usted tiene que crecer lindo y grande como su mami. Entonces, esta es una plantita que, si vamos a analizarla desde su
exposición solar, requiere bastante exposición solar, es muy resistente a los rayos del sol. Yo la tengo a sol filtrado, pero podemos colocarla en el patio o en el jardín perfectamente. Mejor si evitamos los rayos de mediodía, porque si la estamos colocando recientemente, oh mi Dios, hay aire, hay bastante viento. Si se dan cuenta, pues suena todo aquí en el jardín y van a ver que se mueven las hojas. Hemos estado en una etapa donde suele haber mucho viento, creado por las diferentes ondas frías que suelen entrar desde el norte a nuestro país. Volviendo al tema, les decía que esta plantita pues entonces requiere bastante sol, bastante iluminación. De no tenerla en iluminación directa o bastante sol filtrado, vamos a observar que sus hojas se ponen color crema, ¿sí? Pierden la tonalidad rosada, a veces solo la dejan un poquito en las orillas y pierden esta tonalidad que las vuelve como de un color salmón, porque yo creo que la cámara no le hace justicia a ustedes. Es una planta realmente unas tonalidades preciosas, ¿verdad? Entonces, estas tonalidades se adquieren por estrés lumínico, ¿ya? Luego los riegos también puede ser que sea una combinación entre que hay bastante frío, en la noche ha estado haciendo 12 grados de temperatura, en algunas partes incluso menos, pero pues al bajar bastante las temperaturas, esta es una planta que va a tener estrés, bastante estrés. Al igual que si yo le suspendo los riegos, ahorita como les decía, lo estoy haciendo cada 2 semanas, entonces ella va a tener más estrés y va a sacar más los colores. Entonces ahorita está bien iluminada, está bien fresca, porque pues ahorita donde ven ustedes son puras 12 del mediodía y yo estoy tapadita con este chal porque sopla viento frío, ¿verdad? Entonces no sé a cuánta temperatura estaremos, tal vez a unos 18 o 20 grados, no sé, pero sí hace un poco de frío y yo les he comentado que aquí debajo de este techo suele hacer bastante calor. Pues hoy no hay calor, ustedes, hoy está rico, ¿sí? Está tolerable, bien. Bueno, pues esto es lo que les puedo compartir yo de sus cuidados. Los riegos van a depender de qué tan mineral sea su sustrato y de cuánta humedad ambiental haya. Al bajar tanto las temperaturas en la noche, el sustrato no suele secar con facilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo evito volver a regar si el sustrato está mojado. Le toma días secarse, entonces mejor espacio los riegos. Las plantas no les va a pasar nada con 3-4 días más que yo le pueda dar de ventana entre los riegos, entre un riego y el otro riego, ¿verdad? Para que no tengamos pudrición, ¿verdad? O pues hongos, el hongo idio que es tan fastidioso, o pudrición, ¿verdad? Y por último, pues el sustrato, yo trato a mis plantas de ponérselo como mucho 50-50, 50 orgánico, 50 mineral. Pero el mío fluctúa dependiendo del tipo de planta que se trate, entre el 50 y el 70. Yo, como les compartí ya en otros videos, a estas plantas de atrás, todas las jibis, las jibifloras, las cambié de sustrato entre noviembre y diciembre porque ellas sí necesitan riegos más constantes. Entonces les puse un sustrato un poco más orgánico con brosa de encino y bueno, pues entonces tengo diferentes sustratos, pero en términos generales a las plantitas que son de roseta con hojas gruesas, o sea, básicamente podríamos decir las suculentas clásicas, a estas las tengo con un sustrato un poco más mineral. Y bien amigos, este es el video del día de hoy. Espero haber aportado un poco de más información de la que podemos nosotros encontrar muy someramente en la red, ¿verdad? Realmente hay plantitas que no disponen de mayor información. La Echeveria Sweet Snow es una de ellas. Es de reciente aparición. Yo la tengo hace 2 años y meses y la veía como una planta nueva desde hacía más o menos 6 meses, 6-8 meses de que la plantita había surgido en el mercado. Es una planta hermosa.
muy, muy colorida y que yo recomiendo tener en las lecciones, ¿sí? Es una planta que en Guatemala se volvió como la obsesión de muchos cultivadores y yo la tengo entre mis plantas favoritas. Básicamente, yo diría que está en mi top 5 de plantas favoritas en términos generales. Esta plantita, pues, tiene mucho que ofrecer. Véanla, es una belleza. Los invito entonces a conseguirla. Sí es algo cara, ahora pues ha bajado un poco de precio, pero sigue siendo una echeveria que tiene un costo elevado. En Guatemala pues oscila, dependiendo del tamaño, entre los 350 y los 600 quetzales, como les digo, dependiendo de qué tan grande es, de qué tan adulta. Ella pues ya es adulta, mi muchachita, pero como sufrió decapitación, pues es una plantita, véanla, de menor tamaño que si no hubiese tenido yo que decapitar y volver a arrancar con el crecimiento de la plantita. Espero verlos en un próximo video. Por favor, suscríbanse al canal, démosle like a nuestro video del día de hoy y compartámoslo con quienes ustedes saben que puedan tener esta plantita o les pueda interesar, o bien cultive suculentas. Y les deseo todo lo mejor. Les dejo un abrazo fuerte, un beso enorme y nos vemos a la próxima.